Pasados hermanos, espero que todos nos encontremos bien de salud. Hoy en este hermoso día que Dios nos ha concedido, estamos gozosos, alegres y confiando en nuestro Señor que todo está bien. Salmos 23 dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugares delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tú verás y tu cayado me infundirá aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Vamos a entonar este primer canto que se llama El Señor es mi pastor. Amén. Hermanos, sin importar la situación en que el mundo alrededor de nosotros está pasando, debemos alabar a nuestro Dios, confiar en Él, en que un día nos volveremos a ver aquí en su templo, volveremos a ser esa familia de la fe. Vamos a cantar este siguiente canto, Alaba a Dios. Alaba a Dios, dile que le amas, dile que le amas, alaba a Dios.
Alaba a Dios, dile que le amas, dile que le amas. Alaba a Dios y cierra tus ojos, hace tus manos a Jesús y siente su espíritu y dentro de ti. Cierra tus ojos, hace tus manos a Jesús y siente su espíritu y dentro de ti. Alaba a Dios, dile que le amas, dile que le amas. Alaba a Dios, alaba a Dios, dile que le amas, dile que le amas. Alaba a Dios y cierra tus ojos, hace tus manos a Jesús y siente su espíritu y dentro de ti. Cierra tus ojos, hace tus manos a Jesús y siente su espíritu dentro de ti. Y siente su espíritu y dentro de ti. Amén. Voy a invitar a nuestro pastor Miguel Pérez que pase y que trae la predicación de esta tarde. Pasa a vosotros, hermanos, que la gracia y la paz y la salud de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes en sus casas y esperando, hermanos, que este sábado, como todos los sábados que nos ha extendido la vida nuestro Dios, pues sea de mucha bendición y que estén ustedes gozosos y felices, con mucho contentamiento en sus casas por las grandes misericordias y bendiciones que hasta el día de hoy el Señor nos ha dado. Y es solamente porque el Señor es bueno, hermanos, y gracias a Él por ello. Hoy, hermanos, estamos ya en el tercer sábado del mes de abril. Increíblemente, ha pasado el tiempo y las condiciones de salud, bueno, pues no han mejorado mucho y hasta el momento pues tenemos esta forma de poder llegar al corazón de sus hogares y de la congregación a través de este medio y quisiera, hermanos, que todos ustedes respondieran también a este estímulo y que de alguna forma ustedes pudieran regresar a nuestros hermanos que están haciendo este trabajo con mucho amor para la congregación y que usaran un poquito de su tiempo y les mandaran un mensaje a mis hermanos que están trabajando en este ministerio para que ellos también se motiven y la iglesia también retroalimente esta grande labor que mis hermanos están haciendo. Les pido, por favor, hermanos, a toda la iglesia que les manden un mensaje a nuestros hermanos donde ustedes expresen el ánimo para que ellos puedan continuar trabajando fielmente en este ministerio. Y bueno, este es el tercer tema de este mes que vamos a estar compartiendo. Estuvimos hablando en el primero de una nueva creación. Luego nuestro hermano Neptalí nos estuvo hablando el sábado pasado sobre la delicia, ¿verdad?, de los mandamientos de obedecer el sábado. Y hoy, hermanos, vamos a estar hablando sobre un estilo de vida que agrada a Dios. Creo que todos conocemos bien nuestro lema que hemos estado trabajando desde enero, un lema anual que es un modelo de iglesia y que en donde nosotros vamos a emprender este
titánico trabajo de poder buscar este modelo de iglesia donde podamos encontrar y de alguna manera nosotros mismos rehacernos a ese modelo de iglesia agradable a nuestro Dios. Y el lema, el objetivo, el que hemos estado trabajando para, iniciando desde este mes de abril para esos próximos 3 meses, pues son los valores de la iglesia, hermanos. Vamos a estar hablando sobre esos valores importantes dentro de la fe cristiana. Y bueno, hoy vamos a estar compartiendo un tema que tiene que ver con un estilo de vida que agrade al Señor. A través de los años, nuestros estilos de vidas pues han sido diferentes. He visto crecer a los adolescentes y formar parte de cada corriente pues que está en moda en los diferentes años que el Señor me ha permitido ver, y he visto principalmente a nuestros jóvenes que pues andan a la moda, ¿no? Con cierto peinado, con cierto vestido, con cierta vestimenta, con cierta música, con cierta corriente que típicamente en la sociedad pues impacta fuertemente, no nada más a nuestros jóvenes, también a los más mayorcitos también de alguna manera. Estas corrientes impactan. Y es curioso observar eso, hermanos, porque cuando nosotros hemos decidido seguir a Cristo, cuando nosotros hemos hecho la decisión de nacer de nuevo, pues allí comienza nuestra transformación. Para el cristiano, el único estilo de vida que debería corresponder a nuestra fe, pues es la del Señor. Ese es el único estilo de vida que deberíamos de alguna manera adoptar y hacer nuestra, el estilo de vida que agrada a Dios. Y vamos a hablar un poquito de eso. Como les decía, muy a menudo la gente expresa las perspectivas de nuestras vidas, ¿no? En la forma, como decía, la forma de vestir, en las joyas, en los automóviles, en los peinados, en los adhesivos que a veces ponemos en los parachoques o en los parabrisas, incluso, hermanos, los tatuajes. Esa es expresa la perspectiva de la vida de cada uno de los seres humanos. Y aunque no lo creamos, hermanos, nuestra perspectiva silente influye mucho pues en nuestra manera de vivir, porque es más a veces de lo que imaginamos lo que estas perspectivas influyen grandemente. Y no tan solo eso, hermanos, sino que estas perspectivas también determinan en algún momento nuestras expectativas como seres humanos y que impactan también de alguna forma nuestros valores, nuestras relaciones, cómo nos relacionamos, nuestras metas e incluso también nuestras prioridades. Por ejemplo, si crees que la vida es una parranda, pues entonces nos pasaremos, ¿verdad?, la vida, nuestro valor pues primordial en la vida pues será pasárnoslas bien, irnos al club, irnos a la fiesta, irnos con los amigos. Si es que nuestra perspectiva es que nuestra vida debería ser como una parranda. Pero si vemos la vida como una carrera, entonces pues le daremos valor a la velocidad, ¿no? Entonces posiblemente andemos pues a prisa todo el tiempo, contra el tiempo, siempre dándonos cuenta que es tarde y que es como una carrera en nuestras vidas. Y si para ti la vida es un deporte o una batalla, pues entonces ganar será muy importante. Obtener los premios será muy importante. Pelear sería muy importante. Pero quiero decirles, hermanos, que esta no es la perspectiva de Dios. Ahora, si nosotros pudiéramos pensar que en otros aspectos de nuestras vidas que son importantes, como los alimentos o tal vez nuestra forma de vestir,
o nuestro modo de hablar, o nuestro modo de caminar, o nuestro modo de pensar y decir las cosas, pues eso también nos define y eso también nos presenta de alguna forma ante una sociedad que aunque no lo creamos ver de esa manera, pero siempre está pendiente, siempre está mirando lo que los hijos de Dios hacen. Y es allí donde está la situación embarazosa para nosotros. Porque, por ejemplo, nosotros desde pequeños se nos enseña que algunas cosas están bien. Desde pequeños nos enseñan unas cosas que hay que rechazarlas porque son malas o porque son inaceptables. En muchos casos, pues las opiniones van a variar de persona a persona. ¿Por qué digo esto? Porque a veces, hermanos, para nosotros, los seres humanos, hay cosas que están bien, pero para otros no, está mal. Y para otras cosas están mal, para unas personas, pero para otras personas están bien. Entonces, estas opiniones pues van a variar dependiendo de las personas y nuestras preferencias, hermanos, incluso pues pueden deberse a los dictados que nuestro juicio o nuestra conciencia haga, y eso va a hacer que nosotros podamos decir, bueno, esto está bien o esto está mal. Pero aquí cabe una pregunta. La pregunta como es originalmente, pues creo que podemos hacernos una pregunta a nosotros mismos. ¿Cuál es nuestra visión de la vida? ¿Cuál es mi visión de la vida cristiana? ¿Cuál es la visión que ahora tengo como hijo de Dios, como participante en la fe? ¿Cuál es tu visión como hijo del Señor? Pues es muy posible que tal vez pues estemos basando nuestras vidas en algunas cosas o alguna imagen que no corresponda o que no corresponde a los deseos o a los estatutos o a las cosas que Dios demanda de mí y de todos aquellos quienes decimos ser sus hijos. Para poder cumplir, hermanos, estos propósitos que Dios tiene para ti, para poder cumplir estos propósitos que Dios tiene para mí, entonces tendremos que cuestionar nuestra sabiduría común, ¿verdad? Y enfocarla o sustituirla, mejor dicho, en los enfoques bíblicos para nuestras vidas. Pero estos enfoques bíblicos tienen que ser correctos y adecuados a la Escritura, porque hasta en eso también a veces sucede que diferentes personas tienen diferente enfoque. Entonces creo que no nos estamos volviendo bíblicos, sino que también estamos aplicando nuestro propio criterio ahora, tanto en el enfoque bíblico. Lo importante, hermanos, que nosotros estemos renunciando un poco a lo que somos como seres humanos, como carnales, y nos dirijamos y sustituyamos a veces nuestros pensamientos, nuestra propia evaluación, nuestros propios juicios, y sustituirla por esos enfoques bíblicos correctos que vienen sustentados, arraigados en la Biblia. Entonces, la Biblia, hermanos, es la ayuda idónea para que nuestro estilo de vida sea agradable a Dios. En la Biblia podemos encontrar todo esto que necesitamos para que todos los hijos de Dios podamos seguir y de alguna forma pues cambiar nuestro estilo, porque al tener una vida nueva, a tener una nueva presencia, a ser una nueva criatura, entonces nuestra vida debe cambiar en base a los estatutos ya dados por Dios. Al principio de nuestro nacimiento, de nuestra conversión, entonces empezamos a creer en Jesús y nacemos como una nueva criatura, ¿verdad? La Escritura lo dice así: las cosas viejas pasaron, todas son hechas aquí nuevas. Entonces, a través de los estatutos, de hacerlos delicia, de las demandas de Dios, acerca de los mandamientos de nuestro Señor, entonces podemos basar aquí nuestro estilo de vida y tenerlo como un valor, ¿verdad?, que venga a ser agradable a Dios. Entonces,
en la Biblia, hermano, podemos encontrar varias cosas. La primera cosa inmediata que podemos encontrar en nuestra escritura es Proverbios 16, 25, que dice que hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es un camino de muerte, ¿verdad? Y esto es debido a que nuestra imperfección humana, pues no tenemos la capacidad, hermanos, de guiar nuestros pasos sin cometer ningún error. La segunda es que, pues, Satanás, el Dios de estas cosas, el Dios de este sistema de cosas que existen en el mundo, es quien establece las normas, ¿verdad?, del mundo. Es decir, Él está en control, Él está en la consideración de lo que es acerca bueno, de lo que es malo, e incluso hasta de lo que es popular. Entonces, por consiguiente, si deseamos la bendición y la aprobación de Dios en nuestras vidas, pues tenemos que seguir, sin duda alguna, hermanos, el consejo de la Escritura. Y para eso voy a invitarlos a que abran sus Biblias en la carta a los Romanos, capítulo 12. Y vamos a leer un poquito allí acerca de lo que Pablo menciona a los hermanos que están en Roma. Esta carta, este consejo que Pablo, el apóstol Pablo, da a los cristianos en Roma, pues son hermanos en la fe, son personas que ya convertidas, que han creído en Jesucristo, y que de alguna manera Pablo está viendo la situación que existe en Roma, y que él quiere de alguna forma motivar a los hermanos en la fe, y también, ¿por qué no?, reprender a algunos que tal vez no lo están haciendo bien, a que volvamos al pensamiento y a la mente de Cristo en una transformación, ¿verdad?, que es necesaria en todo nuestro ser, desde nuestras cabeza a nuestros pies. Yo recuerdo que en algunos años escuché un refrán o una frase que tenían los griegos que decían, mente sana, cuerpo sano. Y era muy importante poder entender lo que ellos querían decir, porque una mente sana, sin duda alguna, iba a proyectarse en un cuerpo sano. Es decir, los pensamientos sanos, los pensamientos buenos, ¿verdad?, iban a impactar su cuerpo, hablando de la manera física en que los griegos concentraban. Los griegos eran unos excelentes deportistas. Bueno, entonces vamos a leer capítulo 12 de la carta a los Romanos, y vamos a empezar desde el verso 1, hermanos, y dice así: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que en vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino, aquí viene una palabra importante, pongan atención, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Esto es importante. En el verso 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo, pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tengáis más en alto por concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió, dice la Escritura, a cada uno. Pues bien, Pablo está dando aquí una palabra bastante importante y una palabra bastante clave que dice: transformaos por medio de la renovación, ¿verdad? Y cuando nosotros hablamos de ¿qué es transformación? ¿Por qué debo transformarme? Bueno, pensemos en esto. Pablo estaba escribiendo a los hermanos en Roma. La cultura de la antigua Roma fue el resultado de un importante choque, ¿verdad?, cultural, multicultural, donde hubo intercambios entre las civilizaciones diferentes, como la griega, por ejemplo, las culturas desarrolladas de Oriente, como Egipto y Mesopotamia, que ellos contribuyeron a formar una cultura y el arte de todos los pueblos romanos.
estos pueblos vinieron a fortalecer mucho al imperio romano, aportaron mucho a la cultura romana. Uno de los factores que más contribuyó y creo que fue algo que posiblemente haya aplicado para todos los pueblos donde Roma tenía sus tentáculos, era pues lo que hizo el imperio fue la expansión de la lengua latina, es decir, fue el uso del latín como una lengua oficial para todos los pueblos que pertenecían o estaban sometidos bajo el yugo romano. Entonces, en su carta, hermanos, a los romanos, el apóstol Pablo, pues se dirigió a los creyentes. Él no estaba hablando a los no creyentes, él estaba hablando a los que ya habían creído. No estaba mandando esta carta a los que no habían creído, ni a la gente tampoco en general, sino a los cristianos que ya estaban ungidos. Era dirigida esta carta que el apóstol Pablo estaba enviando. Y fue a ellos a quienes Pablo animó a transformarse, a quienes Pablo estaba deseando que dejaran de amoldarse a este nuevo sistema de cosas para que se enfocaran ahora sí en un nuevo estilo de vida que agradará a Dios. Para los cristianos de Roma en aquel tiempo, alrededor del año 56, y eso ya de nuestra era, este sistema de cosas de las que habla Pablo, pues se refería a las costumbres romanas, a la cultura romana, de modo de vestir que caracterizaban a los romanos y lo que era en sí el mundo romano. El hecho de que Pablo dijera que cesen de amoldarse, pues estaba indicando que algunos cristianos, pues, todavía estaban actuando de una forma diferente, ¿verdad? Pablo estaba diciendo, no se amolden a este mundo, ¿verdad? No te conformes a este mundo. La palabra no te conformes es que no te adaptes, no tomes la forma de este mundo. Y sin duda alguna, Pablo pues estaba dirigiéndose a algunos hermanos que todavía actuaban y pensaban como la gente que los estaba rodeando, o con la gente que de alguna manera ellos interactuaban y era parte de su vida. ¿Cómo influía en ellos el sistema de cosas? Pues de la misma forma que influye en nosotros ahora. Este sistema de cosas no ha cambiado. El mundo sigue influyendo cada vez más en las iglesias. El mundo incluso se está metiendo a las iglesias. Este sistema de cosas está avanzando cada vez, está expandiéndose más y más y llega a corrompernos, hermanos, como hijos del Señor, diferentes, que debiéramos pensar y hacer. Entonces en Pablo existe la preocupación de que, Roma era una gran urbe, Roma era un imperio bastante grande desde Europa, parte de Asia e incluso África, y Pablo estaba observando que los habitantes hermanos de Roma estaban pasando por una situación que tal vez era inapropiada a la presencia, a los ojos del Señor. Entonces Pablo sigue hablando a los romanos y Pablo, estas palabras impactan fuertemente nuestra manera de ver las cosas, porque Pablo está pensando en que nuestra mente debe cambiar, de que nuestra mente debe parecerse a la mente de Cristo. El hecho de que Pablo dijera es en amoldarse, pues indica, hermanos, que no estábamos bien, que los hermanos no estaban bien en Roma. Hoy podemos ver a través de la historia, o los turistas que van a Roma, pues pueden contemplar las construcciones, las ruinas del Coliseo Romano, de las tumbas, ¿verdad? De las cosas que había en Roma, los templos.
y estadios, teatros, etcétera. Y entonces ellos pueden ver allí, o nos permiten ver al mundo entero, la vida religiosa, social, política, económica que tenía Roma entonces. Era una urbe que tenía potencia en aquellos años. Además, en los libros de historia, pues también podemos ver muchas cosas sobre las peleas de gladiadores, carreras de carretas, de carreras de carros de guerra, de caballos y muchas obras dramaticales y musicales. Roma era fuerte en arte y fuerte socialmente hablando, y contribuyó mucho a la sociedad. Entonces, a pesar de esos numerosos templos y esos numerosos dioses, pues los romanos, hermanos, no tenían una relación así muy personal con sus deidades, ¿verdad? A pesar de que había muchos dioses, muchos templos, ellos no tenían una buena relación con sus dioses. Para ellos la religión consistía principalmente en ritos que estaban conectados con nacimientos, con bodas, con funerales, con cumpleaños, con fiestas. Eso era lo que principalmente tenía. Entonces podemos imaginarnos las presiones que tenían los hermanos en Roma conforme a la manera que vivían los romanos, su cultura, su civilización. Y ellos se habían criado en ese ambiente y habían crecido con esas enseñanzas y con esa presión sobre ellos, ¿verdad? Entonces, ellos se habían criado en ese ambiente, así que para ser auténticos cristianos, pues ellos necesitaban transformarse. Ellos necesitaban renovar a través del entendimiento, como dice Pablo. Y esa transformación no acabaría, hermanos, a la hora del bautizo, ¿verdad? Que alguien pudiera decir, cuando me bauticé, hubo una transformación inmediata, al instante. No es así. El mundo sigue siendo tan peligroso, hermanos, para los cristianos, aun cuando apenas nos hemos bautizado. De manera que cuando nosotros podemos ver que el mundo es peligroso, es porque ese espíritu de maldad, de coqueteo con el mundo, ¿verdad? Ese espíritu que nos persuade y nos invita, pues está en todas partes. Está en todas partes, incluyendo en nuestras propias casas. Entonces, día tras día nos vemos expuestos, hermanos, a esos deseos, a esas ideas, a esas corrientes, a esas normas morales de este mundo. Así que estamos en un constante peligro de ser absorbidos por ese mundo. De modo que tenemos que, de alguna forma, fortalecer nuestras convicciones. Para que exista una transformación, hermanos, pues tiene que haber ese proceso en la cual nosotros podamos lograr un cambio, ¿verdad? La transformación es hacer una metamorfosis. Es decir, lo que originalmente era, fue alterado, fue cambiado. Ahora las cosas son diferentes, las cosas son distintas. Entonces comienza nuestra transformación en el momento en que nosotros nos hemos convertido a Cristo. Allí debe empezar nuestra transformación. Allí debe empezar nuestro cambio, nuestra manera de vivir, nuestra manera agradable, ¿verdad? Tiene que iniciar en ese momento. La Escritura dice en Filipenses, hermanos, capítulo 1, versos 5 y 6, dice, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, en el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Nosotros no somos modelos terminados todavía. Nosotros somos una obra que el Señor Jesucristo nos tiene en proceso. Con sus preciosas manos, Él nos está
moldeando, nos está enseñando. Dios está trabajando en nosotros cada día para parecernos un poquito todos los días más a Él. También la Escritura dice, hermanos, en Corintios, capítulo 3, en la segunda carta a los Corintios, dice: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de la gloria, de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Una persona que tiene un encuentro, hermanos, con la gloria de Dios, jamás volverá a ser la misma. Jamás volverá a ser diferente, ¿verdad? Y conocemos muchos casos así en la Escritura. Y también casos que hemos visto nosotros en nuestras propias congregaciones. Isaías vio la gloria del Señor y dijo: ay de mí, ¿verdad? Que soy muerto. Y él fue limpiado. Pedro también no fue el mismo una vez que vio la transfiguración de Jesucristo. Pedro, hermanos, lo conocemos y hasta el día de hoy es un apóstol que ha aportado una gran cantidad de cosas a la fe. Esteban, dice la Escritura, que vio la gloria del Señor en pleno martirio, hermanos, y murió glorificando a Dios, ¿verdad? Y y hay otras historias, incluso Pablo mismo, al tener un encuentro maravilloso con el Señor Jesucristo, Pablo jamás volvió a ser el mismo. Entonces, cuando nosotros somos impactados por la gloria del Señor, jamás volvemos a ser el mismo. Esta, hermanos, es la primera fase de la transformación. Si tú tuvieses un encuentro con Jesucristo y tuvieses un encuentro con Dios donde esa gloria te impactó de una forma increíble, allí debe empezar tu transformación. Es el primer momento, es la primera cosa que está pasando cuando nosotros vamos a transformarnos. Esta es la primera fase de la transformación. En la historia de la iglesia, del cristianismo, han venido muchos al Señor, hermanos. Y lo precioso de nuestro Dios y lo increíble que su misericordia y su grande amor es que han venido asesinos, han venido violadores, han venido adictos, enfermos. En un momento de su gloria, el Señor los impactó de tal manera que jamás volvieron a ser los mismos. Es increíble cómo cuando el ser humano, al tener un encuentro con Jesucristo, jamás vuelve a ser el mismo. Y esta transformación, hermanos, este amor, esta misericordia, es aplicada según la voluntad misma de Dios, no de los hombres, porque tal vez mi juicio no sea bueno. Cuando una persona se presenta buscando el amor y el perdón de Cristo, por eso este amor, esta transformación, por eso esta voluntad le corresponde solamente a Dios, no a mí. La transformación viene como parte de un proceso de la revelación de las cosas preciosas del reino de Dios en nuestras vidas, de su palabra, de sus secretos, de sus estatutos, que son grabados en nuestros corazones. La Escritura dice también en Romanos 12:2, dice: no os conforméis a este siglo, ¿verdad? Lo que estamos hablando, sino que se transforme por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y ponga atención aquí, porque la renovación de vuestro entendimiento, esto es el ajuste, ¿verdad?, de nuestra visión, de nuestra moral, de nuestro espíritu, de nuestro pensamiento a la mente de Dios. Por eso Pablo está diciendo que tu mente sea transformada, que tu mente sea hecha a la mente de Dios. Todas esas cosas que nosotros podemos ver ahora como seres humanos, nuestra visión moral, nuestra visión espiritual, nuestros pensamientos, deben ser transformados a la mente de Dios. Y cuando eso ocurra en nuestras vidas, entonces vamos a glorificar y alabar a Dios de una manera increíble. Porque cuando uno tiene la mente de Jesucristo, entonces los ojos son abiertos, hermano. Hoy
Pablo nos está diciendo, transforma tu mente. Transforma tu mente. Y cuando eso pase, el propósito de Dios se habrá cumplido en una parte, porque ese propósito es llevar a cabo un efecto transformador en toda nuestra vida. Cuando nuestra mente es transformada, cuando esos viejos pensamientos, esa vieja visión ha sido quitada de mi mente y ahora ha sido puesta la mente de Cristo en mi cabeza, en mi mente, en mi corazón, entonces nuestras vidas, hermanos, también es transformada. Muchas personas se han quedado en medio de transformar porque no han buscado por medio de la renovación del entendimiento. Hay un canal muy próximo a ese nivel de transformación que no se puede, es mejor dicho, no depende del pastor, no depende de la iglesia, no depende de nadie, sino de nosotros mismos. De nosotros mismos depende hacer esa decisión, de esa transformación en nuestras mentes. Efesios 4:22 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y sigue diciendo, dice la renovación en el espíritu, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y luego dice, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Colosenses 3:10 dice, y revestidos del nuevo, ¿verdad? Del cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Y ponga atención aquí, 1 Corintios 2:16, dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién les instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Aquí está la respuesta. Aquí está lo que Pablo nos está pidiendo el día de hoy. Aquí está lo que Pablo está pidiéndonos, que a través del entendimiento nosotros debemos transformar nuestra mente a la mente de Cristo. Entonces, así como Pablo lo dice, ¿de qué manera se produce la transformación? Bueno, pues rehaciendo tu mente a la mente de Cristo. Todas esas visiones, todas esas formas, maneras de ver las cosas, de hacer las cosas, ya no debe estar en ti, sino la mente de Cristo es la que debe estar en nosotros. En su carta a los romanos, Pablo ya se había referido a las personas que demostraban tener un estado mental desaprobado y que estaban llenas de justicia, de iniquidad, de codicia, de maldad, de envidia, de asesinato, de contiendas, de engaños y otras características que eran dañinas. Pablo había observado eso. Por eso es comprensible que a quienes habían crecido en el ambiente romano que estábamos hablando, pues habían hecho tal vez víctimas de esta sociedad. Pero a estos siervos Pablo les está animando a que se transformen, a rehacer nuestras mentes. Y yo quiero invitarte a hacer lo mismo el día de hoy. Quiero invitarte a que transformemos nuestras mentes, nuestros pensamientos. Todo lo malo quede atrás y venga aquí lo bueno, lo nuevo. Y que nuestra mente sea borrada para que la mente de Cristo ocupe nuestro lugar, ¿verdad? Y que nada detenga ese proceso de transformación en tu vida. Y que Dios permita, por medio de su gloriosa palabra, por medio de su grande amor, que hoy nuestras vidas sean transformadas, para que nuestro estilo de vida sea agradable a Dios y estemos preparados para recibir la última transformación cuando el Señor venga. Amén. Pues que así sea. Mi deseo, hermanos, es que sigan en la gracia de nuestro Dios, en su paz y en su salud, y que hagamos lo posible por transformar nuestras mentes. Voy a dejar este lugar a mi hermano ministro Modesto González. Él nos estará despidiendo en oración. De mi parte, que el Señor les bendiga. Y paz a vosotros. Dios bendiga su palabra. Gracias, hermano Miguel. Adiós. Y
Bueno, pues gracias a todos ustedes en sus hogares, hermanos, por estar atentos. Felicitamos a todos aquellos que lo están haciendo, que están siguiendo los horarios que se les está recomendando y que juntos podamos estar disfrutando de la palabra del Señor. Nuevamente, pues muchas gracias a todo el equipo que lo está haciendo responsablemente de estar temprano acá y poder seguir trabajando de esta manera. Les invitamos para que esta tarde, después del servicio, va a haber un tiempo de adoración, alabanza y adoración, para que ustedes en sus hogares pues acompañen juntos, podamos tener ese tiempo de alabanza y adoración con toda la iglesia. Por favor, únanse, hermanos, no hay ningún problema de hacerlo porque todos tienen a su alcance los aparatos que nos conectamos y poder estar unidos en la adoración. Y primeramente Dios, pues nos vemos pronto, ojalá que ya en un sábado más o dos estemos en el templo y podamos estrecharnos nuevamente. Por lo pronto le rogamos al Señor que obre en sus vidas, en aquellos que están pidiendo por sus necesidades de salud, bueno, que el Señor esté con ellos y que obre de una manera como el Señor lo sabe hacer. Vamos a orar. Y quiero leer un pasaje que el apóstol Pablo le dice a los Efesios. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la edad de la plenitud de Cristo. Antes, siguiendo la verdad, en amor, crezcamos en todas las cosas en aquel que es cabeza, ese saber, Cristo Jesús, del cual todo el cuerpo, compuesto y bien ligado entre sí por todas las coyunturas, da alimento que recibe según la operación de cada miembro conforme a su medida, toma aumento de cuerpo edificándose en amor. Amoroso Señor, grande es su misericordia y su bondad. Grande es a favor de nosotros sus cuidados, y que nuevamente nos concede llegar a este sábado donde sus hijos que están cumpliendo con este ministerio, le damos gracias por ese gusto de poderlo hacer, porque para aquellos, Padre, que han entendido que las aflicciones del tiempo no son obstáculos porque usted nos ha llamado a servir. Gracias por la respuesta de sus hijas y sus hijos a adorarle, a servirle y también, Señor, a estar dispuestos a llevar una palabra al pueblo que está ahí de aquel lado de la cámara, Señor. Bendiciones para toda su iglesia, para aquellos que se unen, Señor, a escucharnos en cualquier parte del estado o fuera, que usted también extienda sus bendiciones a todos ellos. Y le pedimos por aquellos nuestros hermanos y hermanas que están pasando por enfermedad, que están siendo alcanzados por este virus, que por favor usted ponga su mano de sanidad y que les dé fuerzas, Señor, que fortalezca su cuerpo y que también haya un corazón agradecido, porque lo contrario a la gratitud es la apatía, y que no haya ningún corazón de sus hijos apatía, sino todo lo contrario, pero que también, Señor, estemos dispuestos a ver la necesidad que el mensaje de hoy tenía con nosotros, que ese caminar sea puestos los ojos en el autor y consumador de la fe, que es su Hijo Jesucristo, que podamos depender totalmente de Él para que nuestra vida tenga un reflejo diferente. Le pedimos, Padre, todo esto, dándole gracias por sus cuidados, por su amor, porque no nos ha dado lo que merecemos, sino ha extendido su misericordia para con nosotros. Gracias por Cristo Jesús. Amén y amén.